Okay, so I forgot to start recording the presentation, but it's okay right now. So for the people that is joining right now to the meeting, hi, good evening. So we are going to start with a topic that's up here in Unit 3, and the topic is there is and there are. So right now I'm going to show you there is and there are. So I would like to know if you have an idea about this topic, or if you have so have you ever seen these words? Do you know the meaning? What's the difference between them? A Creo que volunteer. es sobre el verbo no, creo que cuando hace referencia a hay, creo, pero que viene del verbo Yeah, haber. yeah, it's correct. Y That's la good. diferencia está entre el singular y el plural, si no mal recuerdo. Okay, yeah, of course. So if you cannot express that in English, so you can say the difference between them is that there is in singular and there are is in plural, right? Okay, but Okay. it's okay. It's good. So good difference, right? Because that's the main difference between these words. There is in singular and there are is in plural. And it's very easy. But what's the meaning? So right now we are going to start reading this paragraph that you can see here. And at the same time, you can, if you cannot read it in English here, you can read it in Spanish. It's the same. But so I recommend you that you have to read this in English first. Okay, if you cannot understand very well, so you can read it this like a support. Pueden leer esto en español como apoyo, ¿verdad? Okay, in English grammar, we use there is or there are to talk about things that we can see and things that exist. We use there is for singular, okay, as I mentioned before, and we use there are for plural nouns, okay. That's the big difference between them. There is in singular and there are is in plural. All the time we are going to use it in that way. Okay? So, but what's the meaning? ¿Qué significa? En sí, ¿cómo lo podemos interpretar en how can we interpret it in Spanish? ¿Cómo lo podemos interpretar en español o traducirlo? Es como cuando decimos hay, haber, de algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay dos computadoras en mi cuarto, por ejemplo. In that sentence, I have to use there are because I am talking about in plural, right? There are two computers in my bedroom. Okay, de esa forma se usa. Cuando vamos a expresar que hay algo o existe. So now, another example sentence could be when we talk about in singular, for example. So there is a table. There is a table in my bedroom. Hay una mesa en mi cuarto, habitación, o como queramos decirlo, ¿verdad? There is a table. Hay una mesa. There is. There is singular and there are plural. That's the big difference. Questions so far? Do you have doubts about this right now? In order to proceed, I would like to know if you have questions about the difference, about the meaning, because we are going to start reviewing some sentences. Okay, that's why I want to know if you have questions about what's the difference between. Teacher, y en plural, ¿cómo sería en español? En singular es hay, Sí, siempre pero lo mismo. hay It's, también. yeah, it's the same because Hay dos mesas. yeah, there are Hay. yeah, Okay, there are two tables. Usted lo que va a poner después del there are es la cantidad. Y eso es okay.
Eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Pero en sí tienen el mismo significado. Lo mismo significan, pero obviamente, ¿verdad? A la hora de usarlo, sí tienen bastante sentido. No podemos estar diciendo, there is two table or there is two people. That sounds weird because there is used only in singular, never in plural. There is solo es usado en singular, nunca en plural. That's why, Okay. as I mentioned, so that would be very weird if we use there is as a plural. Va a ser muy raro, la verdad. So here Okay, we thank have you. some examples sentences in which we are using there are, okay, and there is at the same time. But the first one is in plural. There are 5 people in the office. Here you can read plural countable nouns. But first, in order to proceed, I would like to know if you have an idea about what is countable noun. Have you ever heard talk about countable noun? Los pronombres contables. Sí, sustantivos contables, ¿verdad? Pero ahora bien, en español, ¿qué quiere decir eso de sustantivo contable? Son todos aquellos nombres comunes que se pueden contar. Okay, good. There are words, right, that we can count, and sometimes exist words that we cannot count. For example, milk is a liquid. So we cannot count liquids, right? That's why that is an uncountable noun, because there are countable nouns and uncountable nouns. En milk, o sea, hay sustantivos o palabras, cosas contables e incontables. Y los incontables es, por ejemplo, leche, que es algo que no podemos contar, pero sí podemos medir. For example, an object like a cell phone, like a book, okay? Houses, okay? What else? Give me an example. Computer, chair, bed, a door, a TV. Those are countable nouns that we can count, okay? Son sustantivos contables que podemos contar. But if we start talking about uncountable nouns, sustantivos incontables, so we can find a lot. Podemos encontrar muchos. For example, liquids are uncountable nouns all the time. For example, soda, it's a liquid. We can count a bottle of soda, okay? But not the liquid, pero no el líquido. For example, a glass of water, un vaso con agua, a glass of water. But we are not going to say, give me 2 waters. No, ¿verdad? Give me 2 glasses of water. It's correct. Y por ejemplo, bueno, retrocediendo al ejemplo de la leche entra en lo no contable, pero si yo digo 3 cajas de leche, entonces ahí sí entra en la parte contable, porque ya estoy contando las cajas de. Yeah, it's correct. That's good. You are right. In that case, we can use it, right? We can count, but we cannot count the liquid, okay? So, but right now we are going to start talking about these sentences, right? How we can create sentences using there is and there are. And at the same time, we are going to put in practice a little bit about countable and uncountable nouns. Vamos a poner también un poco en práctica eso, vea que tiene sentido con el tema. For example, the first example sentence, can someone read the first one? This one? In English, obviously. A volunteer?
Can you repeat, teacher, please? Can somebody read the first example sentence? If you want to participate, you can read the first example sentence. There are 5 people in the office. There are 5 people in the office. Okay, that is a countable noun because we can count people, porque sí podemos contar a las personas, ¿verdad? Obviamente. Hay 5 personas en la oficina. Fíjense bien cómo lo traducimos como hay, o sea, de haber algo. Hay 5 personas en la oficina. The second one. There is a TV in my bedroom. There is a TV in my bedroom. Singular, countable noun. Singular, countable noun. TV is countable, right? Because we can count TVs. Porque podemos contar las televisiones. But in this case, it's in singular because we are talking about only one. Estamos hablando acerca de solo una, por eso es singular. Hay una televisión en mi habitación, pero ¿qué es lo que le da eso de una? Esta palabra, a, que significa uno o una. There is a, o también podemos utilizar el número. There is one TV, si nosotros queremos, pero lo normal es usar siempre esto. En estos casos siempre se usa esto. Pero podemos también usar el número 1. There is one TV in my bedroom. And it's correct as well. The last one. We don't need to buy any drink. There is some soda at home. Okay. Can somebody repeat the last sentence, please? A volunteer. This one. I want that somebody read the last sentence. Yo, teacher. Okay, go ahead. We don't need to buy any drink. There is some soda at home. Okay, thank you very much. So in this case, we are using an uncountable noun. Why? Because we are talking about soda, and soda is an uncountable noun. That's why the sentence says, por eso la oración dice, we don't need to buy any drink. No necesitamos comprar bebida o nada de bebidas. There is some soda at home. No dice como botellas, ¿verdad? No mencionamos eso, solo la palabra soda en general. There is some soda at home. Hay un poco de soda en la casa. But if you pay attention to this sentence, you are going to realize that in this case, just because we are talking about quantity, it doesn't mean that we are going to use there are. For uncountable nouns, we have to use there is. Solo porque estamos hablando de cantidad, no significa que vamos a utilizar there are. Para los sustantivos incontables, siempre se usa there is. There is. Sí, eso le quería preguntar, teacher, si los sustantivos no contables o incontables siempre va a ser there is, porque yo suponía que there is o there are lo podíamos ocupar independientemente qué tipo de sustantivo fuese, pero ya está aclarando esa parte y es lo que le quería preguntar. Yeah, it's correct. In this case, we need to be careful, right? We need to be careful because we never use there are with uncountable nouns. Debemos ser cuidadosos porque nunca se usan. Okay. And okay, see, do you know what means some? This is a quantifier. Es un cuantificador, así se le llaman, quantifier. Que esto denota como cantidad, pero no un número exacto. Ya vamos a ir viendo un poco más de ejemplos. Okay. In English grammar, countable nouns are individual people, animals, places, things, or ideas
which can be counted. We already talked about that. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Son cosas que pueden contar. And uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. Los sustantivos incontables no pueden ser contados en sí. Okay, here we are going to start creating and making some examples. So that way in which we can make an affirmative sentence, a negative sentence, and an interrogative sentence as well. But there is singular, right? Don't forget that. There is singular. In affirmative, so here we have this image. We have this image that is a red car, if you can see here, and we are going to make some examples with this image. So, for example, can somebody tell me an example according to the image? Pueden hacer una oración de acuerdo a la imagen. ¿Cómo dirían ustedes en inglés? How do you say in English? Hay un carro. There is a car. There is a car. Very simple, right? So now, how do you say? Let me see. Hay un carro rojo. There is a red car. Yeah, it's correct. Very good. There is a red car. And we have the first example sentence with this image, and that is an affirmative sentence. So now somebody else can make another example, but negative. Somebody else, another person. There is not my phone. Can you repeat it again, please? There is not my phone or my cell phone. Vaya, en sí, ¿qué es lo que quiere decir? Este no es mi celular. Ok. Pero en este caso estamos utilizando la palabra incorrecta, no es there is, sino que this is my cell phone. Ok, teacher, ok, excelente. This Gracias. But in this case, esto significa como I. But you can say, okay, let me see. I am going to mention a sentence in Spanish, and you are going to make it in English, right? Okay, let me see. Hay dos teléfonos, perdón, no hay dos teléfonos en mi cama. No hay dos teléfonos, porque usted mencionó cantidad, ¿verdad? Si no me equivoco. No, teacher. No, Solo perdón. Pues yo me equivoqué. Ajá, entonces sí, porque estamos solo con there is, perdón. Por ejemplo, sería como, no hay un celular en mi cama. Solo así. No hay un celular en mi cama. How do you make that sentence in English? No hay un celular en mi cama. There isn't. There is no cell phone in the bed. It's correct. There is not, There is or there not a isn't. cell phone in the bed. Okay, there isn't a cell There is phone. not. There is not, or there isn't. It's the same, right? It's your decision if you want to say there is not, or if you want to contract that and say Okay. there isn't. Okay, if you want to use a contraction, there isn't a cell phone in my bed. So now we have the interrogative sentence. So in this case, we are going to change the verb to be, right? And we are going to mention
this word after the verb to be. Y vamos a mencionar esta palabra después del verbo to be. Is there? So we are not going to say there is if it is a question. In a question, we are going to change the verb to be. We are going to write down first the verb to be, like this example. Is there? So how do you say in English? But like a question. Hay un carro enfrente de mi casa. Es una pregunta. Hay un carro enfrente de mi casa. How do you make that sentence in English? How would you make it? No sé si sería there are cars in front of my house. Okay, but in this case, we are using there is, not there are. This is the car. ¿O cómo? Vaya que usted mencionó there are, pero no estamos usando there are. Okay. There is a car from my house. Vaya, en este caso la oración es en español. Hay un carro, pero vayamos despacio, por parte. ¿Cómo diríamos al inicio de la oración? Hay un carro. Hay un carro, así, de simple. Hay un carro. This is car. No, en este caso There no estamos. is. No, vaya, no nos confundamos porque no estamos utilizando el this is, sino que there is and there are. Is there. Is there, correcto. Ajá, lo demás, hay un carro. Is there a car Y ahora, enfrente. in my house? ¿Cómo decimos enfrente? From? In front. In front of. Así. In front of. Ajá. Las preposition. I remember that that topic is in the first discovery course that you took before taking this one. Esos temas están en el first discovery, en el curso que tomaron antes de este. Those topics appear in the first discovery about the prepositions. For example, in front of, behind, between, next to me. For example, la par mía, next to. Let me see what else. In the corner. There are more prepositions, right? Preposition of places. In this case, we are using in front of. Is there a car in front of my house? That's the simple sentence, a simple question. I mean, es la pregunta. Is there? Recordemos cuando es pregunta, is there? Is there? Is there a car in front of my house? And if we want to answer, y si queremos responder, una afirmación sería, yes, there is. Is it no? No, there isn't. Or no, there is not. Okay, do we have questions? Questions so far? No, teacher. Everything is clear? Yes. Okay, we are going to continue right now. So now we have there are. There are. So we are going to start with an affirmative sentence, then with a negative sentence, and at the end with an interrogative sentence. And remember that with interrogative sentences, we never use there are. We have to change the verb to be and we have to mention the verb to be first. Tenemos que mencionar el verbo to be primero. Are there? Is yes, there is. Is there? So here we have an image that are depicted some books, okay? And we are going to make an affirmative sentence according to this image. So a volunteer, can somebody make an affirmative sentence using there are and using this image?
¿Puede alguien hacer una oración utilizando there are? And at the same time, y al mismo tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la imagen, hacer el complemento. Mi teacher, ¿Ok? there are 5 books in the table. Very good. There are 5 books on the table. Sería on, ¿verdad? On the Sorry. table. Yeah, but it's correct. The sentence, it's correct. There are 5 books on the table. So obviously in the image, we can see 1, 2, 3, 4 books, right? But it doesn't matter. So we are making just an example. In your example, it's correct. Very good. There are 5 books on the table. So now, can somebody else make a negative sentence? You can repeat the same example sentence, but now negative. Volunteer? There are Maria? not 5 books in the table. Can you repeat it again? There I are didn't not hear. Uh-huh. there are not 5 books in the table. Yeah, it's correct. There are not 5 books on the table. Aquí en vez de decir in, utilizamos on. Encima. Ajá, encima, Sobre. correcto. Sobre, Okay. correcto. Así es, así es. Okay. It's correct. Thank you. There are not 5 books on the table. Very good. So now, an interrogative sentence. Somebody else, another person that hasn't participated yet. Alguien que no haya participado aún. A volunteer. You have to make a simple question. At the beginning, remember that you have to mention this. Question. Yeah, question. Are there? Tiene que mencionar eso obviamente al inicio, ¿verdad? De la oración y luego agregarle un complemento. Are the 5 books on the table? No, there aren't. Example. Yeah, it's an example, right? But that was my answer. Oh, no. Are Sí, the, sí, are está the bien. 5? Okay, Está sí, bien. agregué el not there. No, está Are the bien. okay. Está bien. Lo que yo le dije fue la respuesta. Oh. Sí. Ajá. Porque veamos, también hay respuestas, entonces obviamente debemos de usar eso. Cuando es en este caso usted dijo, mejor dicho, preguntó, ¿Are there 5 books on the table? Pero como no los hay, ¿verdad? Entonces yo respondí, no, there aren't, o there are not. Su pregunta estuvo bien. Yeah. ¿Sí? Ahora bien, la afirmación, yes, there are. Así se dice, ¿verdad? Cuando vamos a afirmar o a negar. Okay, questions? Yo, teacher. Okay, tell me. Para, por ejemplo, decir no hay, como pregunta, sería aren't there. O no Sí, sé. sí, así ajá. sería. Pero a veces es algo raro, creo. Déjeme ver. Una pregunta así como, hay preguntas negativas, pero en este caso, déjeme ver. No hay libros en la mesa. Aren't there books on the table? Creo que mejor de un solo hacemos la pregunta. Normal nada más. Sí, yo creo que es mejor normal en vez de estarla negando como pregunta. No sé. Nunca he visto, en este caso nunca he visto. Gracias. Ajá. Una pregunta, teacher. Ok. Podemos ocupar, bajo este mismo tema, podemos ocupar, sería algunos sustantivos como algunos
Sí, los quantifiers. Of course, we Ajá, can use estos. quantifiers. We can say there are some books. Ajá, some There are book. some books, Correcto. and in negative sentences, we can use there aren't any books. Ah, ok. There aren't any books. And Sí. in interrogative sentence, most of the time we use like, for example, are there any books? También utilizamos any. We can use as well, Teacher, there are a few books. Tell me. teacher, y usted no dijo que, por ejemplo, en los incontables, algunos libros no íbamos a utilizar el there are, sino el there is. Como estamos hablando de algunos, Sí. así como el ejemplo de la soda, ¿verdad? Algunas sodas, o sea, Sí, va, pero en ese digo, caso, there is, no there are. ajá, pero en este caso estamos hablando ahorita de los quantifiers. Los cuantificadores pueden ser usados tanto con sustantivos contables e incontables, algunos. Allá los cuantificadores hablan, ese es otro tema. Ese ya es otro tema, porque son bastantes cuantificadores. Hay unos que se usan, por ejemplo, a few, no sé si han visto esa, a few. No. Que significa algunos también, some significa algunos también, pero Sí, veamos la diferencia. Sí. ¿Cuál es la diferencia de a few and some? Que a few solo se usa con sustantivos contables, nada más, y some se usa con incontables y contables a la vez. Entonces es como un solo desorden que sería ver ese tema en específico. Eso ya está en el básico 2, está ese, aparece de los quantifiers. Entonces, pero sería como estarlo metiendo ahorita prácticamente de ver solo ese tema para entenderle bien. Porque hay muchos cuantificadores. Pero los más usados siempre son a few, some, any, a lot of también es un cuantificador que denota cantidad, a lot of, no sé, ya lo han escuchado. Sí. We can say there are a lot of books. There are a lot of books. Hay muchos libros. Podemos denota como está many también. Many. There are many books también, que many es usado solo con contable. Y está much, que ese es usado solo con incontables. Por eso les digo que es bien, es como bien enredado, pero una vez ya uno le agarra, ya no se hace difícil. Pero es de ver ese tema solo específico de los quantifiers. Todo esto son sustantivos, teacher. Sí, estos son sustantivos. Los que usted mencionaba, esos son llamados quantifiers, o sea, cuantificadores. Ok. Ajá, veamos aquí. Déjenme ver. Vamos a ver si buscamos aquí alguno. Aquí están cuantificadores en inglés. Veamos. ¿Cuáles son los cuantificadores en inglés? Quantifiers indican la cantidad de personas, animales o cosas. Pero déjenme ver, no me sale alguna lista de algunos de ellos. Vaya que están los que estaba mencionando yo. Any, few, a little, some, enough, también que indica many, much, a lot of. Esos son como los más usados en sí. Los más conocidos y usados. Aquí está una tabla, miren, esto está bueno. Espérenme, yo creo que lo podemos. ¿Se observa bien? ¿Se mira bien? Hola. Yes. Ajá, vaya, miren, aquí están los cuantificadores. Many, much, some, any, a lot of, que es lo mismo.
little, a little, few, and a few. Y vean, aquí está como contables e incontables. Cuando se usan, por ejemplo, many solo con, nada más solo con contables. Much, lo que les decía, solo con incontables. Some, vaya, some, aquí está, se usa con ambos, contables e incontables. Any, igual lo que mencioné, contable e incontable. A lot of, también se usa con contable e incontable. Vaya, aquí está, a little es como decir un poquito, a little. Está denotando cantidad, pero no un número exacto. A little. A little. Es como un poquito y solo se usa con incontables. En a few, lo que mencionaba, solo con contable. Estos son los cuantificadores, son uno de los, estos son los más usados en sí. Y esto es muy importante saberlo, porque muchas veces podemos decir, ¿cuántos libros hay en la mesa? ¿Cómo dirían ustedes? ¿Cuántos libros? ¿Saben alguien cómo expresar eso en inglés? ¿Cuántos libros hay en la mesa? How many? How many? Okay. How many books? How many? But we cannot use much. Porque many and much significan lo mismo. Pero nunca usamos much. ¿Por qué? No, how much nunca. ¿Por qué? Vean. Much solo se usa con incontables. Y books es contable e incontable. Books. Contable. Contable. Entonces, aquí está. La mejor opción es many. How many books? Ahora. Déjeme ver. Otra pregunta de esas, pero ya, déjeme ver. ¿Cuánto aceite hay en la cocina? ¿Cuánto aceite hay en la cocina? Aceite se dice en inglés oil. 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 Y ahora, How much? How much oil is there in the kitchen? Pero ¿por qué much y no many? Porque es incontable. Es incontable, aquí está. How much? ¿Cuánto? Muy bien. Y así poco a poco con esos ejemplos vamos comprendiendo un poco más sobre los quantifiers. Pero como les digo, es de ver solo el tema específico de los cuantificadores. Espero de que no se van a confundir tampoco, ¿verdad? Porque ya es de otro tema en sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí. Aquí esto es lo mismo prácticamente. Countable nouns. Los sustantivos contables. There is a desk computer in my living room. Pero permítanme, vamos a ver. I'm going to choose some of you in order to read this example. Because I want that, let me see, at 8 p.m. I want that everybody start working on the platform because in the last class I told you that we are going to take 1 hour in order to explain a little bit about the topic and 1 hour working on the platform. Here we are. Okay, countable nouns. Okay, the first one, Claudia, can you read the first example? Ok. Go ahead. La primera, ¿verdad? Yeah, the first one. There is a desk computer
in my living room. Okay, good, very good. That is an affirmative sentence, interrogative, or negative sentence. What do you think? It's affirmative? No entendí. Okay. I am going to repeat it again. The sentence that you read, okay, la oración que usted leyó, is affirmative. Affirmative. Yeah, it's correct. It's an affirmative sentence. There is a desk computer in my living room. There is one, okay? Singular. Okay, somebody else, Jasmine? The second one. Hello, are you here? Hi. Hello. Hello, can you read the second example? Que lea la siguiente, ¿verdad? Yeah, the second one, number 2. There isn't an air condition con... Eso no Condition. la puedo pronunciar. Ajá. Condition in the office. Puede decir también como abreviado, se puede decir AC. AC. Y es como decir air conditioner, pero abreviado, AC. There is an air conditioner in the office. Okay. Very good. There isn't. That is a negative sentence, right? Negative, because we are using is not. There is not an AC in the office. Singular but negative. Okay, Jorge, the last one. Jorge Rosales. Va. ¿Se me escucha? Yes. Yeah. Is there a dog in your house? Okay, good. That is a question. Is there a dog in your house? Very Yes. good. Okay, plural. Catherine Romero. Are you here? Yes. Okay, you are going to read the first one. The first example. There are a lot of trees on the beach. Okay, good. There are a lot of trees on the beach. Okay, see, you can see we are using a, ¿cómo dijimos que se llamaba? A quantifier. Un cuantificador, a lot of. Vean bien, hay muchos árboles en la playa. No dije una cantidad específica, solo denota cantidad, pero no específica. Hay muchos nada más, pero no especifica cuánto. Si nosotros le queremos quitar eso y poner una cantidad, es correcto. There are 5 trees. 5 entonces. Ok, the second one, Luis Martínez. Hello, are you here, Luis? Can I read it? Yeah, the second one. Okay. There aren't children in this neighborhood. Okay, there aren't children in this neighborhood. Children means niños, o sea, plural, ¿verdad? And the last one. Are there any economic cars here? ¿Hay carros económicos aquí? Y miren, estamos utilizando el any. Aunque no lo pongamos como traducido a la hora de interpretarlo al español, pero se usan. Are there any economic cars here? Y aquí esto es lo mismo, ¿verdad? Más ejemplos sobre lo mismo que hemos estado viendo.
Ah, pero aquí estamos utilizando ya como algunos cuantificadores en los otros. Por ejemplo, countable nouns, singular, singular. There is a sofa and an AC. According to this image, we can see that there is a sofa in the living room, and at the same time, there is an AC, an air conditioner, right? It's the same. Only one sofa and one air conditioner. That's why we are using there is. There is a sofa and an air conditioner. So the second one, there isn't a TV because according to this image, we cannot see a TV, right? That's why it is a negative sentence. Is there a window? What do you think according to this image? Is there a window? Is Yes, there a window in the living room? yes, there is. Yes, there is, right? The answer is yes, there is, because it's only one, porque solo es una. Countable plural. There are some chairs in the living room. Okay, there are some chairs, algunas. We don't say a number, no dijimos un número, but we mentioned that there are some chairs, algunas, en plural. There aren't any people. So if we pay attention to this image, we are going to see that there aren't any people here right now. So that's why the sentence is negative. There aren't any people. Este any aquí lo podemos traducir como no hay ninguna persona. Okay. A question. Are there any windows? ¿Hay algunas ventanas? According to the image, what do you think? Are there any windows? De acuerdo a la imagen, according to the image, what do you think? Are there any windows? ¿Hay algunas ventanas? Yes, they are. Yes, there are. It's correct. And here we have, let me see, uncountable nouns. Y aquí ya tenemos los incontables. As I mentioned at the beginning, we use there is only when we are going to express something with uncountable nouns. Usamos solo there is cuando vamos a expresar algo con sustantivos incontables. Aquí dice, los cuantificadores son usados con sustantivos contables en plural y también usados con sustantivos incontables. Los cuantificadores son esas palabras que el some, el any, lot of. Entonces, esos cuantificadores se usan cuando hacemos oraciones en plural. Y también se usan con los incontables. Pero debemos de ser cuidadosos con eso y respetar esto que estábamos viendo ya hace rato. Esto. Veamos los ejemplos. There is some milk in the refrigerator. Hay un poco de leche en la refrigeradora. There is not any milk in the refrigerator. Les voy a explicar algo. Some solo se usa en afirmaciones y any se usa en negaciones y preguntas. Por si ya lo notaron que solo ahí la hemos visto. Pero para la traducción debemos interpretarlo. Porque para las negaciones, there is not or there isn't any milk in the refrigerator. Okay, how would you interpret this sentence in Spanish? In your case, how would you interpret that sentence in Spanish? There isn't any milk in the refrigerator. ¿Cómo lo dirían ustedes en español? Es una negación muy sencilla, la verdad. Es lo mismo que está aquí casi,
solo que en negativo. ¿Cómo lo dirían ustedes en español? No hay leche en el refrigerador. Sí, no hay leche, así de sencillo. O no hay nada de leche en el refrigerador. Así, sencillo. No hay nada. Is there any milk in the refrigerator? Aquí el any lo podemos traducir como algo, algo. Pero se pueden preguntar, entonces, y para esa gracia, mejor, ¿por qué no usamos some? No, porque some no se usa en preguntas, solo en afirmaciones. Por eso les digo que lo de los cuantificadores es un poco confuso, pero solo es de acostumbrarse a cómo se usan y ya. Y aquí hay más ejemplos de los sustantivos incontables. There is some water on the floor. What does that sentence mean? What does that sentence mean? ¿Qué significa la oración? There is some water on the floor. Can somebody tell me what means this sentence in Spanish? There is some water on the floor. ¿Hay algo de agua en el piso? Yeah. Sobre el piso. It's correct. Hay un poco de agua en el piso. There isn't any water on the floor. En este caso, there isn't any water on the floor. Y hablar del significado, teacher, de poco o algo es similar, entonces, decir cualquiera de los dos significados. Poco o algo, sí, es lo mismo. Ok. Por eso les decía, es que ahí depende cómo lo interpretemos nosotros. Porque en español, si nosotros decimos, en español, ¿verdad? Hay algo de agua, hay un poco de agua. Al final es lo mismo, ¿verdad? Solo que estamos utilizando como sinónimo. Hay algo, hay un poco, es lo mismo. Entonces, en este caso, igual, si usted lo quiere traducir como algo o un poco, es lo mismo. Sí, estoy. En este caso, en la segunda, there isn't any water, no hay nada de agua en el piso. There is some sugar in the kitchen. Okay, can somebody tell me what does that sentence mean? ¿Qué significa esta oración? There is some sugar in the kitchen. What do you think about sugar? Do you think, is it an uncountable or countable noun, sugar? What do you think? Hay algo de azúcar en la cocina. Yes, of course. Hay algo de azúcar. Sugar is uncountable because we cannot count sugar. There isn't any sugar in the kitchen. No hay nada de azúcar en la cocina. There is a lot of sand there. Hay mucha arena ahí. There isn't a lot of sand here. No hay mucha arena aquí. Esto es como una pregunta en sí, pero no tiene nada que ver con el there is y there are. Pero esta sí. There is some hair on the floor. There is some hair on the floor. What do you think about hair? Cabello, el cabello, ¿lo podemos contar? What do you think? We can count hair. What do you think about that noun? Acerca de ese sustantivo. Hair is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, right? Because we cannot count hair. No podemos contar el cabello. Si nos podemos a pensar, no es ilógico, ¿verdad? Si contamos el cabello. There is some hair on the floor. That's why it's an uncountable noun. Bien. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Y luego está el tema de la diferencia entre a y an, y luego el de. Pero, esto es bastante fácil porque da significa el, la o los, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre a y an. Y aquí también está algo explicado, pero no sé si ustedes le van a entender al final si leen las diapositivas, solo son
Déjame ver. Son 8. Pero ahorita we are going to start working on the platform. I don't know if you have questions about the topic. There is and there are. Do you have questions about the topic? No questions? No, teacher. Okay, right now I want that I'm going to share with you the link. I don't know if you can see the message here in the meeting. Please confirm. Confirman si pueden ver el mensaje del link ahí, aquí en la meeting. Y lo dejé en el donde se manda un mensaje. I want that all of you join to this link. Jessica. Muy bien, quiero que se unan al link, a la reunión esa. Así que abandonen esta, se unen a esa y todos comiencen a ingresar a su plataforma. Al menos los que están aquí conectados. Teacher, Diga. yo ya terminé las 4 unidades, tengo que unirme siempre. No, si ya terminó la plataforma, no. Lo que sí lo voy a asignar es el examen. ¿Y cuándo tengo que hacer ese examen? Pues ahí cuando usted me diga, pero recordemos de que hay un tiempo límite, ¿verdad? El jueves termina, creo, si no me equivoco, déjenme ver. ¿Y lo Vaya. podría asignar mañana por la tarde? Sí, ahí cuando usted me diga. Con tal de que lo haga antes de que termine el curso, pues ahí eso basta. Ok, entonces mañana le escribo en la tarde. Muy bien, está bien. Vaya, pero ahorita yo me saldría de la reunión entonces. Sí, se puede salir. Ok, thank you, teacher. Share. Solo que se pueden unir a la otra si pueden y pueden salirse de esto. Hola a los demás. No sé si... Se pueden salir de la... Teacher, yo entré al otro, pero me pedía un código y entonces no me dejó entrar. Volví a entrar a esta porque me salí, pero ahorita ya no le veo el link. Sí, ya lo voy a enviar, permítanme. Por si. Sí, sí. Sí quiero. Me he comido, ¿no? Vale. Solo veo a 4 conectados en la otra. ¿Será que solo 4 habían aquí? No me ve a mí. Ahí estoy yo, creo. Sí, sí. Porque yo Claudia. no veo. Pues sí. Sí, Pues me ya. salgo de aquí, ¿verdad? Sí, ya. Yo estoy viendo cómo conectarme, teacher. ¿Hola? Estoy viendo cómo conectarme, por eso no me he salido. Muy bien, muy bien. Está teniendo Una problemas. consulta, ¿a dónde envió el link? Permítame, aquí lo mandé al chat de esta meeting, de esta reunión. No sé si le Fíjese aparece. que a mí no me aparece chat. Lo voy a mandar a WhatsApp. Vale, gracias.
Oscar está teniendo problemas. Oscar, ¿me escucha? Sí, sí, yo lo escucho, teacher. Me he quedado aquí porque fíjese que yo tuve problemas desde que había una chica que se llama de la academia, se me olvida, pero en aquel momento yo ingresé, o sea, no sé ni cómo le hice, me dio un montón de problemas y sigo teniendo problemas, pero ahorita voy a ver si y hago, digamos, si rastreo bien la contraseña y el vínculo que me enviaron para meter mi contraseña y poder entrar. Si yo no he avanzado, nunca me había pasado esto, teacher. De hecho, yo fui, o sea, yo siempre, nunca me gustó que me llamaran la atención por eso. De hecho, es mi obligación porque hemos firmado, o Sí, sea, sí. que vamos a avanzar. Sí. Pero no, teacher, yo voy a trabajar ahorita y ya va a ver mañana mi avance. Yo ahorita no estoy trabajando formalmente, pero sí me quita tiempo el trabajo informal, digámoslo así, ¿verdad? Porque me ando Sí. rebuscando, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quería hablar con ustedes aparte, que no se preocupara de mi parte. No quiero ser una preocupación porque yo sé que usted, digamos, no debería de ser su obligación estar diciéndonos a nosotros que avancemos, ¿verdad? Entonces es nuestra responsabilidad y yo le digo que por lo menos de mí, hasta ahorita quizás va a tener esa pena, pero ya después, teacher, ya me va a dejar avanzar y yo lo voy a hacer y no lo voy a hacer por usted, sino que porque yo quiero aprender, pues. Sí, sí, está bien. Va, en este caso, solo me gustaría saber de que está teniendo problemas para ingresar a su plataforma. No, ahorita voy a intentar, si tengo problemas me voy a comunicar con usted. Ah, pa, está bien, sí, está bien. Ah, pues sálgase de esta. Así. Vaya, yo me voy a salir de este en este momento. Muy bien, muy bien. Vaya, vaya, vaya.